Ana Beltrán estaba sentada junto a la ventana en la cafetería El Refugio y miraba el reloj. Las manecillas marcaban las 3 en punto. Exactamente hacía un año que su vida se había hecho añicos. Jueves, finales de septiembre, el vacío vespertino en el pequeño establecimiento junto a la entrada del cementerio. Llevaba viniendo aquí un año entero. No porque prepararan buen café, la bebida aquí era horrible, instantáneo, con sabor a caramelo quemado. Simplemente desde aquí, a través del cristal, se veían las puertas del camposanto, la reja de hierro forjado tras la cual descansaba su Helenita. Tenía solo 14 años. La niña tenía toda una vida por delante, bailes escolares, el primer amor, la universidad, la boda, sus propios hijos. Y en cambio, mármol frío, una fotografía en un marco plateado y crisantemos frescos que Ana traía regularmente para su nieta. Tomó un sorbo de la taza, hizo una mueca. La camarera, una mujer corpulenta de mediana edad con expresión perpetuamente descontenta, ya ni siquiera se acercaba a preguntar si necesitaba algo más. En un año se había acostumbrado a la pensionista silenciosa con abrigo gris descolorido que pedía un solo café, se sentaba exactamente una hora y se iba dejando el cambio como propina. Tras la ventana pasó un microbús, frenó en la parada. De él bajaron 3 personas, un joven con mochila, una mujer con bolsas y una niña con chaqueta roja. Ana sintió el familiar espasmo en el pecho, apartó la mirada. Cada vez que veía niños de esa edad, algo se desgarraba por dentro. La niña de la chaqueta roja se rió, corrió hacia su mamá, le agarró la mano. Ana cerró los ojos con fuerza. A Elena también le encantaba el color rojo. Tenía un abrigo rojo con el que iba el otoño pasado al conservatorio de música. Hacía un año, Elena volvía del conservatorio de música por la tarde, pero aún no era tarde, solo las 5. La niña se detuvo en el paso de peatones cerca del centro comercial Aurora. Esperó la luz verde. Dio un paso sobre las rayas. Y luego, un todoterreno negro a enorme velocidad salió disparado desde la curva, la atropelló y huyó. No frenó, no se detuvo, simplemente se marchó a toda velocidad, dejando en el asfalto un cuerpecito y las partituras esparcidas de una carpeta rota. Los testigos decían que la niña salió volando varios metros. Que el conductor ni siquiera intentó frenar. A Elena se la llevó una ambulancia. Los médicos lucharon 3 horas. Múltiples fracturas, ruptura del hígado, hemorragia interna, traumatismo cráneoencefálico. A medianoche el cirujano de guardia salió donde Ana, su hijo Pablo y su nuera Olivia y dijo en voz baja, hicimos todo lo que pudimos. No sufrió. Perdió el conocimiento instantáneamente. Estas palabras debían consolar, pero solo cortaban más profundo. Atraparon al conductor rápido, en 2 días. Hugo Romero, 25 años, desempleado, endeudado con microcréditos, buscado por impago de multas. Paradoja, un desempleado en un todoterreno que costaba como un buen apartamento. En el interrogatorio lo reconoció todo de inmediato, no intentó negarlo. Dijo que iba rápido, no vio a la niña, entró en pánico y se fue. En el juicio lloró, pidió perdón, repetía que estaba dispuesto a cualquier castigo. Le dieron 7 años de régimen ordinario. La sentencia entró en vigor hace 4 meses. Caso cerrado. Página vuelta, como dijo entonces el investigador. Pero Ana no lo creía. No sabía por qué, simplemente dentro había una sensación opresiva de falsedad. Este chico en las sesiones judiciales la miraba extrañamente, no con odio por las acusaciones, no con indiferencia de criminal, sino con alguna desesperanza melancólica. Como si él también fuera víctima. Como si quisiera decir algo, pero no pudiera. Cuando la jueza leía la sentencia, Hugo estaba de pie con la cabeza agachada, y sus labios se movían en silencio, ¿una oración? ¿O una despedida de alguien? Ana intentó hablar de esto con su hijo. Pablo solo movía la mano, mamá, cálmate. Fue a prisión, recibió lo suyo. No te tortures. Esto no devolverá a Elena. Su nuera Olivia,
la madre de Elena, en general no podía oír hablar del accidente, caía en histeria, los médicos le recetaron antidepresivos. Ana intentó hablar con el abogado que contrató la familia. Él extendió las manos. Señora Ana, tenemos todas las pruebas, la confesión del acusado, las pericias. Él es culpable, él mismo lo reconoció. ¿De qué habla? Incluso fue a la policía, intentó hablar con el investigador Barrios, que llevaba el caso. La escucharon educadamente, asintieron y le pidieron que no interfiriera con el trabajo. Barrios dijo, entiendo su dolor, pero el caso está investigado. El culpable recibió su castigo. Déjelo ir. Entonces ella guardó silencio. Pero no se calmó. Un año vivió en ese silencio, enterró a su nieta, ayudó a su nuera a sobrellevar la depresión, observó cómo su hijo se sumergía de cabeza en el trabajo, solo para no pensar. Pablo empezó a beber por las noches, no hasta perder el conocimiento, pero regularmente, para poder dormir. Olivia casi no salía del dormitorio. Y la propia Ana cada jueves venía aquí, a esta cafetería con café instantáneo, y se sentaba junto a la ventana, mirando las puertas del cementerio. Hoy hacía exactamente un año y un día después del funeral. En la cafetería sonaba una radio bajita, alguna canción pop sobre amor y separaciones. En la mesa vecina estaba sentado un hombre con overol de trabajo, masticaba un pastel de repollo y hojeaba el teléfono. En el mostrador había dos mujeres mayores, discutían sobre precios de medicamentos. La vida seguía su curso. El mundo no se detuvo. La gente continuaba comiendo, bebiendo, riendo, quejándose de niñedades. Y en algún lugar del cementerio bajo una piedra gris yacía una niña que no llegó a cumplir 15 años. Disculpe, ¿está libre este sitio? Se oyó una voz masculina. Ana se sobresaltó, levantó la vista. Junto a su mesa estaba un hombre de unos 45 años, de complexión robusta, con corte de pelo corto, chaqueta oscura y vaqueros. Rostro curtido, voluntarioso, con arruguitas en los ojos. Mirada atenta, escrutadora, pero no agresiva. En la muñeca un reloj brazalete de color negro, en las manos rasguños, frescos, como si recientemente se hubiera peleado o caído. Por favor, asintió Ana, aunque la cafetería estaba desierta y había suficientes mesas libres. El hombre se sentó enfrente, asintió a la camarera, ella se acercó. Él pidió un espresso, luego durante varios segundos miró en silencio a Ana. Ella sintió inquietud, algo en esa mirada era demasiado sospechoso. No miraba como un cliente casual, sino como alguien que había venido con un propósito. ¿Ana Beltrán?, preguntó él en voz baja. El corazón se le hundió. Ella apretó los dedos alrededor de la taza. ¿Cómo sabe usted? ¿Quién es usted? Sergio, se presentó, sin dar apellido. Soy detective privado. Disculpe este enfoque, pero no hay tiempo para explicaciones. Necesito hablar con usted sobre Elena. Al oír el nombre de su nieta de un desconocido, Ana sintió como todo se contraía por dentro. ¿Cómo se atreve? Comenzó, pero él levantó un dedo a sus labios, deteniéndola y pidiendo atención. 18 de septiembre del año pasado, interrumpió en voz baja pero firme. Tarde. Cruce de la calle San Fernando y la Avenida del Sol, cerca del centro comercial Aurora. Un todoterreno negro Lexus. Su nieta cruzaba la calle en luz verde. El coche salió disparado a una velocidad de aproximadamente 120 kilómetros por hora, aunque el límite allí es de 60. El conductor no frenó ni antes del impacto ni después. Huyó del lugar del suceso hacia la carretera de circunvalación. 2 días después detuvieron a Hugo Romero. Lo confesó todo en el primer interrogatorio. En el juicio lo defendió Alejandro León, un abogado mediocre que trabaja principalmente por designación. Sentencia: 7 años de régimen ordinario. Actualmente cumple condena en el Centro Penitenciario número 5 en Guadalajara. Ana lo miraba, sin poder pronunciar palabra. Él sabía todo, todos los detalles que durante un año le quemaban el alma.
incluso aquellos que no estaban en acceso público. Sobre la velocidad del todoterreno. La dirección hacia donde huyó el criminal. La camarera trajo el espresso. Sergio le asintió, esperó a que ella se alejara y se inclinó hacia Ana sobre la mesa. Su voz se hizo aún más baja, casi un susurro. Usted tenía razón. Por este caso fue condenado un hombre inocente. Ana se agarró al borde de la mesa. La sangre martilleaba en las sienes. ¿Qué está? ¿De qué habla? Hugo Romero no estaba al volante en el momento del accidente. Sergio la miraba directamente a los ojos, sin desviar la mirada. Al volante estaba otra persona. Muy influyente. Tiene dinero, conexiones, posibilidades de comprar a quien sea y lo que sea. Le pagó a Romero 3 millones de euros para que asumiera la culpa. 3 millones. La cifra sonó absurda, cósmicamente enorme para un chico que, según la acusación, se endeudó con microcréditos por 300.000. ¿Pero cómo? ¿Por qué aceptó? Susurró Ana. ¿Para qué ir a prisión? Madre, respondió Sergio brevemente. Olga Romero tiene cáncer, 4ª etapa. Cáncer de páncreas. El tratamiento costaba dinero desmedido, terapia experimental en Madrid, medicamentos que no están incluidos en el programa de seguridad social. Más de 2 millones. Y la familia no tenía nada. El padre murió hace 5 años, el apartamento es alquilado, Hugo trabajaba de cargador. Cuando la madre enfermó, empezó a pedir créditos. Primero en bancos, luego en organizaciones microfinancieras. Los intereses crecían, las deudas se multiplicaban. Ya lo buscaba la policía y los alguaciles, los bancos lo demandaban. Y justo en ese momento le ofrecieron 3 millones de euros para que fuera a prisión en lugar del verdadero culpable. Sergio cayó, tomó un sorbo de café, dejó la taza sobre la mesa. Su mano temblaba ligeramente. A Hugo le dijeron, confiesas que estabas al volante, recibes el dinero, tu madre recibe tratamiento. Te darán un buen abogado que garantizará una condena mínima. Arrepentimiento, circunstancias atenuantes, historial limpio, máximo 3 o 4 años. En realidad resultó diferente. Le dieron 7 años. El abogado resultó ser pésimo. Y la madre de todos modos se está muriendo, el dinero se acabó, el tratamiento no ayudó. Ana se cubrió el rostro con las manos. La cabeza le estallaba. Entonces su presentimiento no la había engañado. Entonces tenía razón. Pero esto no lo hacía más fácil. Al contrario, lo hacía más terrible. Si esto era verdad, significaba que el sistema estaba podrido. Significaba que compraron a la policía, la investigación, el tribunal. Significaba que a su nieta la mató una persona que camina en libertad. ¿Quién estaba al volante? Preguntó con voz apagada, bajando las manos. ¿Quién? Sergio vaciló, como sopesando si valía la pena decirlo. Luego pronunció, Damián Vega. ¿Ha oído ese nombre? Ella asintió. Por supuesto que lo había oído. Todos en la ciudad conocían a Vega. Oligarca de escala local, magnate de la construcción, dueño de la mitad de los centros comerciales de la región, incluida esa misma Aurora. Un hombre con dinero, conexiones y poder. Sus fotografías colgaban en vallas publicitarias, sus entrevistas se imprimían en periódicos. Donaba dinero a la beneficencia, inauguraba parques infantiles, patrocinaba equipos deportivos. Miembro respetado de la sociedad. Vega iba borracho, continuó Sergio en voz baja, mirando a su alrededor. Se puso al volante de su Lexus alrededor de las 5 de la tarde de ese día. Excedía la velocidad, no controlaba la situación. Cuando atropelló a su nieta, entró en pánico y huyó. En 24 horas su gente, abogados, asistentes, letrados, encontraron la salida. Necesitaban un chivo expiatorio. Y encontraron a Hugo Romero. Candidato ideal, chico endeudado, ya lo busca la policía y los alguaciles, no es criminal, pero la reputación está manchada.
Lo citaron a una reunión, le ofrecieron el trato. Él aceptó. Lo demás fue cuestión de técnica. Ana escuchaba, y le parecía que todo esto sonaba como delirio, como teoría conspirativa. Pero al mismo tiempo, demasiado lógico. Demasiado coherente. Compraron la investigación, continuaba Sergio. El investigador principal del caso, Barrios, recibió dinero. No sé cuánto, pero suficiente para cerrar los ojos. Reescribieron los protocolos. Ajustaron las pericias al resultado necesario. Vega y Romero son aproximadamente de la misma estatura y complexión, así que los testigos no pudieron decir con exactitud quién estaba al volante. Todo limpio, todo suave. Pero había testigos, susurró Ana, aferrándose a ese pensamiento. Había una chica, ella vio. Isabel Valdés, asintió Sergio. 23 años, estudiante de la Facultad de Derecho. Estaba junto al escaparate de una tienda enfrente cuando ocurrió el accidente. Lo vio todo con sus propios ojos. Más aún, alcanzó a tomar una fotografía con el teléfono. La matrícula del coche y parcialmente el rostro del conductor, reflejado en el cristal del escaparate. Fue de inmediato a la policía, esa misma tarde. Dio declaraciones detalladas, entregó las fotografías. ¿Y sabe qué pasó? Cayó, luego continuó suspirando. Su testimonio se perdió. Las fotografías desaparecieron de la base de datos. A la chica la citaron para un nuevo interrogatorio, esta vez otro investigador, no Barrios. Él dijo que las fotografías eran borrosas, que no se veía el rostro, que la matrícula supuestamente no coincidía con la que tenía el coche de Romero. A Isabel empezaron a presionarla suavemente. Le insinuaron que posiblemente se confundió o vio algo incorrecto. Luego empezaron problemas en la universidad, citación con el decano, conversaciones sobre que ella difundía información falsa. Llamaban a sus amigos, preguntaban si consumía sustancias prohibidas, si notaban rarezas en ella. La chica casi se vuelve loca. Ahora figura como testigo cuyas declaraciones fueron reconocidas como no confiables. No la citaron al juicio porque su testimonio fue oficialmente rechazado en la etapa de investigación. Ana escuchaba y sentía perplejidad y lástima. Una joven intentó decir la verdad y la pisotearon. La obligaron a callar. Le rompieron la psique. ¿Por qué me cuenta esto?, preguntó, intentando hablar uniformemente, aunque la voz temblaba. ¿Por qué ahora? ¿Es usted de la policía? Lo era, sonrió Sergio amargamente. Antes trabajaba de investigador. 8 años en el sistema. Cuando el caso Romero apenas comenzaba, yo todavía servía. Oí sobre el accidente, empecé a hacer preguntas. Me pareció extraño que el chico confesara tan rápido, sin abogado, sin intentos de justificarse. Pedí los materiales del caso, empecé a escarbar. Di con inconsistencias, declaraciones testimoniales de Isabel que no correspondían con la versión oficial. Fotografías que desaparecieron. Peritaje en el que había contradicciones. Hice escándalo. Me citaron a la dirección, me explicaron que me estaba metiendo en asuntos que no me concernían. Luego empezaron las amenazas. Me ofrecieron renunciar por propia voluntad. Me negué. Entonces me despidieron por artículo, supuestamente abuso de autoridad. Cayó, movió la cabeza. No pude dejarlo así. Es cuestión de honor. Me pasé a la investigación privada. Obtuve licencia, abrí una pequeña agencia. Y continué escarbando en este caso. Llevo 1 año reuniendo pruebas. Tengo grabaciones de negociaciones de la gente de Vega. Tengo una grabación de audio donde se discute el trato con Romero, la suma, las condiciones, el plan de acción. Tengo extractos de cuentas bancarias que muestran el movimiento de dinero. Tengo un testigo que está dispuesto a contar cómo modificaron el coche de Vega. Y tengo a Isabel, que conservó copias de las fotografías, las envió a su correo esa misma tarde cuando las tomó. Ana escuchaba, y dentro de ella se encendía una llama. Entonces hay pruebas.
Entonces hay una oportunidad. En un par de días tendré el último eslabón, dijo Sergio en voz baja. La persona que directamente negoció con Romero en nombre de Vega. El asistente que llevó toda la operación. Aceptó dar testimonio a cambio de inmunidad de persecución. Si obtengo su testimonio y lo grabo, tendré lo que los enterrará a todos. A Vega, a Barrios, a toda esa banda. Cayó, miró por la ventana. Tras el cristal pasó un todoterreno negro. Sergio lo siguió con la mirada, se tensó. Pero ahora todo es muy peligroso para ustedes, dijo, mirando nuevamente a Ana. Si de repente no me comunico, busque a Isabel, Isabel Valdés. Solo a ella no la abandonen. Ella es la única que además de mí vio la verdad y está dispuesta a luchar por ella. Tiene contactos, información. Es abogada, sabe cómo actuar a través del sistema. ¿Qué significa si no se comunica? Se tensó Ana. Significa que ellos ya saben que estoy investigando, dijo Sergio pesadamente. Me advirtieron. Primero por teléfono, voz desconocida, amenazaba. Luego enviaron invitados, 2 hombres en mi portal, explicaron inequívocamente que era mejor retroceder. No retrocedí. Ahora me vigilan. Veo el mismo coche cada día. Un Toyota Camry negro, polarizado. Quieren saber con quién me reúno, qué hago. Si algo me pasa, usted debe continuar. Usted e Isabel. No dejen que este caso muera. Se levantó, sacó la billetera, dejó sobre la mesa un billete de 500. Luego sacó un bolígrafo y en el reverso del recibo de la cafetería escribió un número de teléfono, 11 dígitos, con letra cuidadosa. Llámeme pasado mañana por la tarde, dijo. A las 8. Si contesto, significa que tengo lo que necesitamos, y seguimos adelante. Si no contesto, entonces busque a Isabel. Vive en la calle Cervantes, número 23, apartamento 61. Dígale que viene de mi parte. Diga la palabra clave, justicia. Ella entenderá. Puso el recibo delante de Ana, y ella vio que las manos realmente estaban arañadas, rasguños frescos, como si recientemente se hubiera peleado o abierto paso entre la maleza. Usted es una mujer fuerte, Ana, dijo, mirándola a los ojos. La he estudiado. Leí sus apelaciones a la policía. No se rindió, no se quebró, no creyó cuando le dijeron todo terminó. Usted es la única que puede llevar esto hasta el final. Por su nieta. Por Hugo Romero, que se pudre en prisión por nada. Por todos los que estas personas pisotearon. Se dio la vuelta y salió rápidamente de la cafetería, sin siquiera esperar el cambio. Ana permaneció sentada, sosteniendo en las manos el recibo con el número de teléfono. Miraba los números, y dentro de ella ocurría algo nuevo, desconocido en este año. No era dolor, no era melancolía, no era desesperanza. Era furia. Fría, clara, dirigida. Mataron a su Helenita. Compraron a la policía, el tribunal, los abogados. Encarcelaron a un hombre inocente y pensaron que todo les había salido bien. Pero ahora ella sabía la verdad. Y no se detendría hasta que esta verdad saliera a la luz. Ana dobló el recibo, lo guardó en el bolsillo del abrigo y salió de la cafetería. La camarera la acompañó con mirada indiferente. De la radio continuaban fluyendo melodías. El mundo no había cambiado. Pero Ana había cambiado. Por primera vez en un año sus pasos eran firmes y en el pecho latía algo más grande que simplemente un corazón roto. Caminaba por la parada de autobús hacia las puertas del cementerio y en la cabeza se formaba un plan. Pasado mañana, llamar a Sergio. Saber qué consiguió. Y si no resulta, encontrar a esa Isabel. Isabel Valdés. La chica que obligaron a callar. Ana atravesó las puertas del cementerio. Los senderos estaban cubiertos de hojas amarillas. En algún lugar a lo lejos trabajaba un empleado del cementerio, rastrillaba basura. La tumba de Elena estaba en el rincón más alejado, bajo un viejo abedul.
Ana llegó hasta ella, se detuvo, mirando el monumento de mármol negro. En él sonreía su nieta, la fotografía se había tomado en verano, en la casa de campo. Elena reía, sosteniendo en las manos un ramo de flores silvestres. Ana se arrodilló, arregló el ramo marchito de crisantemos que había traído antes. Pasó los dedos por el mármol frío, por las letras grabadas del nombre. Elenita mía, susurró. Perdóname que haya tardado tanto. Perdóname que durante un año entero solo me lamenté y no hice nada. Pero ahora lo sé. Sé quién lo hizo. Y no me detendré. Te lo prometo. Juro que responderán. Todos ellos. El viento susurraba entre las hojas del abedul, y parecía que en ese susurro se oía una respuesta silenciosa. Ana cerró los ojos, escuchó. Le pareció oír la voz de su nieta, lo sé, abuelita. Creo en ti. Abrió los ojos, se levantó, se sacudió las rodillas. Las lágrimas se habían secado. En lugar de ellas quedó certeza. Miró al cielo, gris, otoñal, pesado de nubes. Pronto llovería. Pero Ana no tenía miedo. Había pasado por un año de infierno. Ahora pasaría por lo que fuera. Caminó hacia la salida del cementerio, apretando en el bolsillo el recibo con el número de teléfono. 2 días. 48 horas hasta la llamada. Lo sobreviviría. Esperaría. Y entonces comenzaría la verdadera lucha. Y mientras caminaba por las avenidas otoñales hacia la parada de autobús, en su alma por primera vez en un año ardía un fuego. No de esperanza, la esperanza era demasiado frágil. Este era el fuego de la determinación. De esa misma terquedad que no deja que una persona se rinda, incluso cuando todo el mundo está en su contra. El autobús llegó en 10 minutos. Ana se sentó junto a la ventana, puso el bolso sobre las rodillas. La ciudad se deslizaba tras el cristal, edificios grises, vallas publicitarias, tiendas, parques. Una ciudad provincial común donde todos se conocen. Donde el poder y el dinero lo deciden todo. Donde un oligarca puede matar a un niño y quedar impune. Al día siguiente Ana se despertó temprano, aún antes del amanecer. El sueño fue inquieto, lleno de fragmentos de la conversación con Sergio, el rostro de Elena y el todoterreno negro que se precipitaba directamente hacia ella. Se levantó, se lavó, preparó té fuerte. En el apartamento había silencio, su hijo y su nuera vivían aparte. Ana se quedó en el viejo apartamento de 2 habitaciones donde una vez creció su hijo. Sacó del bolsillo del abrigo el recibo. El número estaba escrito claramente, legible. Sergio dijo que llamara pasado mañana por la tarde, a las 8. Entonces hoy esperar. Pero Ana no podía simplemente quedarse de brazos cruzados. Sacó el teléfono, marcó el número. Tonos largos. 1, 2, 3, 4. Luego el contestador, el abonado no está disponible temporalmente. Ana colgó, frunció el ceño. No disponible temporalmente, eso podía significar cualquier cosa. Teléfono apagado, descargado, fuera del área de cobertura. Nada terrible. Llamaría más tarde. El día se arrastraba dolorosamente lento. Ana intentaba ocuparse de las tareas domésticas, limpiaba el polvo, revisaba viejas fotografías, preparaba almuerzo que nadie comía. A las 3 de la tarde volvió a marcar el número de Sergio. Los mismos tonos, el mismo contestador. A las 6 de la tarde, lo mismo. La preocupación empezó a infiltrarse en el alma, pero Ana la ahuyentaba. Era pronto para entrar en pánico. El detective dijo que llamara pasado mañana, entonces hoy está ocupado. Reúne pruebas, se reúne con ese mismo testigo del que habló. Por la noche llamó Pablo, preguntó cómo estaba. Ana respondió brevemente, bien. No contó nada sobre el encuentro en la cafetería. Su hijo no lo creería, decidiría que eran estafadores aprovechándose del dolor. Diría, mamá, despierta, que detective, son timadores que se aprovechan del dolor.
No, por ahora callar. Esperar hasta que hubiera hechos. Por la noche Ana casi no durmió. Daba vueltas, miraba al techo, repasaba en la mente las palabras de Sergio. 3 millones de euros. Damián Vega. Investigación comprada. Isabel Valdés, testigo que obligaron a callar. Todo encajaba en un cuadro espantoso, pero el cuadro era lógico. Demasiado lógico para ser invención. El día siguiente, ese mismo cuando debía llamar por la tarde. Ana se levantó, se vistió, desayunó. A las 9 de la mañana volvió a marcar el número de Sergio. Tonos. Contestador. El abonado no está disponible temporalmente. A las 11, lo mismo. A la 1 del mediodía Ana no aguantó, se puso el abrigo y fue a la cafetería El Refugio. Allí estaba casi vacío, solo 2 clientes. Tras el mostrador estaba la misma camarera. Ana se le acercó, intentó describir a Sergio. Anteayer estuvo aquí un hombre, de unos 45 años, con chaqueta oscura, corte de pelo corto. Estaba sentado en esa mesa, Ana señaló el lugar junto a la ventana. ¿Lo recuerda? La camarera la miró con perplejidad. ¿Anteayer? Pues aquí cada día tenemos decenas de personas. No recuerdo a ningún hombre, pero pidió espresso, estuvo sentado unos 15 minutos, luego se fue y no tomó el cambio, insistió Ana. La mujer se encogió de hombros. Señora, ¿de dónde voy a saber? No sigo a todos. Puede que estuviera, puede que no. Tengo mala memoria. Ana entendió que la conversación era inútil. Compró café, se sentó en la misma mesa donde estuvo con Sergio. Miraba por la ventana hacia las puertas del cementerio e intentaba entender qué estaba pasando. ¿Por qué Sergio no se comunica? ¿Quizás su teléfono se rompió? ¿O específicamente no contesta para no dejarse ver? Pues dijo que lo vigilaban. A las 8 de la tarde, exactamente a la hora acordada, Ana marcó el número otra vez. Esta vez en lugar de tono sonó una señal corta y luego una voz mecánica. El número que marcó no está en servicio. Ana se heló. No está en servicio. Significa que el número está desconectado. Bloquearon la tarjeta o la tiraron. Intentó llamar 3 veces más, la misma respuesta. El número no existe. Sergio había desaparecido. A la mañana siguiente Ana fue a la comisaría de policía del distrito. El oficial de guardia, un joven de unos 25 años, la escuchó educadamente, pero sin especial interés. Así que, un hombre desconocido se le acercó, se presentó como detective y le contó alguna historia sobre su nieta. Sí, y me dio un número de teléfono, pero ahora el número no responde. Ana extendió el recibo. Aquí, ¿ve? Él escribió aquí. El oficial tomó el recibo, lo miró. ¿Y el apellido no lo dijo? Dijo solo el nombre, Sergio. ¿Mostró documentos? ¿Credencial de detective privado? Ana vaciló. No, no mostró. El oficial suspiró, devolvió el recibo. Ana, ¿entiende que este es el esquema clásico de estafadores? Juegan con el dolor de la gente. Se acercan a familiares de víctimas, prometen revelar la verdad, y luego exigen dinero por información. Tuvo suerte de que no alcanzó a pagar nada. No pidió dinero. Objetó Ana. Me contó detalles que solo conocían los participantes del caso. Detalles de fuentes abiertas, se encogió de hombros el oficial. Los materiales judiciales son parcialmente públicos. Los periódicos escribieron sobre el accidente. Cualquiera pudo encontrar información y venir a usted con esta historia. Pero sabía el número del coche, la velocidad, la dirección. Todo eso estaba en los protocolos que se expusieron en el juicio. Escuche, entiendo que es difícil para usted. Pero el caso está cerrado, el culpable condenado. No hay que creer a cualquier charlatán. Ana entendió que no la escuchaban. Se levantó, recogió el recibo y salió de la comisaría. En el alma pesaba. Sergio había desaparecido. La policía no cree. El número no funciona. ¿Qué hacer después? Caminaba por la calle,
sumida en pensamientos, cuando decidió pasar por el mercado, necesitaba comprar verduras. El mercado era ruidoso, lleno de gente. Los vendedores llamaban a los compradores, las mujeres regateaban, en algún lugar sonaba música de altavoces viejos. Ana vagaba entre las filas, elegía tomates, cuando de repente sintió un ligero toque en el abrigo. Se dio la vuelta, pero detrás solo había un flujo de gente, nadie específico. Ana continuó caminando, compró papas, zanahorias. Cuando pagaba, metió la mano en el bolsillo buscando la billetera y palpó allí algo desconocido. Un papelito. Doblado en 4. El corazón dio un vuelco. Sacó la nota, la desdobló. En un trozo de papel, arrancado de un bloc de notas, con letra apresurada estaba escrito: harán cualquier cosa. Necesita irse urgentemente. No confíe en nadie con uniforme. Busque a Isabel. S. La letra. Ana sacó el recibo del otro bolsillo, comparó. Las letras eran las mismas, angulosas, con inclinación a la derecha. Esto lo escribió Sergio. Entonces está vivo. Pero se esconde. Y la está advirtiendo. Ana miró alrededor. El mercado hervía de vida. ¿Quién pudo meter la nota? Intentó recordar, ese ligero toque en el abrigo fue hace unos 3 minutos, cerca de las filas con frutas. Allí había unas 20 personas. Hombres, mujeres, ancianos, jóvenes. Cualquiera pudo meter discretamente el papelito en el bolsillo. Harán cualquier cosa. ¿Quiénes? Ellos. ¿La gente de Vega? Necesita irse urgentemente. ¿Huir? No. Ana no iba a huir. Iba a luchar. Busque a Isabel. Isabel Valdés. La testigo. Sergio dijo, calle Cervantes, número 23, apartamento 61. Palabra clave, justicia. Ana apretó la nota en el puño, la guardó de nuevo en el bolsillo. Entonces así. Sergio no puede comunicarse, pero la vigila, intenta advertirla. El detective está huyendo o escondido. Y ella necesita encontrar a Isabel. Inmediatamente, salió del mercado, paró un taxi. Dio la dirección, calle Cervantes, 23. El conductor asintió, arrancó. Ana miraba por la ventana y reflexionaba. ¿Qué le diría a esta chica? ¿Cómo explicaría que venía a una persona desconocida con alguna historia descabellada? Pero no había elección. Sergio había desaparecido. La nota era una advertencia. El tiempo corría. La casa 23 resultó ser un viejo edificio de 9 pisos en las afueras de la ciudad. Ana subió al 6º piso, encontró el apartamento 61. Se quedó ante la puerta, reuniendo fuerzas, luego presionó el timbre. Tras la puerta se oyeron pasos. Luego una voz femenina. ¿Quién es? Me llamo Ana Beltrán. Necesito hablar con Isabel Valdés. Pausa. Luego la voz, ya más recelosa. ¿Sobre qué? Sobre usted me habló Sergio. Detective privado. Me dio la palabra, justicia. Otra pausa, esta vez larga. Luego chasqueó la cerradura. La puerta se entreabrió con la cadena puesta. En la rendija apareció el rostro pálido de una joven con cabello oscuro recogido en cola de caballo. Ojos rojos, como si hubiera llorado recientemente. ¿Usted es la abuela de esa niña? Preguntó Isabel en voz baja. Sí, asintió Ana. De Elena. Isabel cerró los ojos, quitó la cadena, abrió la puerta completamente. Entre. El apartamento era pequeño, de una habitación. Muebles modestos, estantes llenos de libros de texto. En la mesa una laptop abierta, al lado una pila de apuntes. Isabel pasó a la habitación, se sentó en el sofá. Ana se sentó en la silla enfrente. Sergio desapareció, dijo Ana sin preámbulos. Anteayer se reunió conmigo, me contó sobre el caso, sobre usted, sobre Vega. Me dio un número de teléfono, dijo que llamara en 2 días.
Llamé, primero no contestaba, luego el número fue desconectado completamente. Y hoy en el mercado alguien me metió una nota de él. Aquí está. Le extendió a Isabel el trozo de papel. La chica lo tomó, leyó, frunció el ceño. Entonces llegaron hasta él, susurró. Lo sabía. Le dije que era peligroso. Que no se detendrían. ¿Quiénes son ellos? Preguntó Ana. La gente de Vega. Sus abogados, guardaespaldas, alguien de la policía. No sé exactamente. Pero cuando intenté dar testimonio hace un año, empezaron a intimidarme. Primero suavemente, me citaron a la policía, dijeron que aparentemente me equivoqué. Luego vinieron a la universidad, hablaron con el decano. Me insinuaron que era mejor olvidar lo que vi. Y cuando no retrocedí, empezó otra cosa. Llamadas nocturnas con amenazas. Seguimiento. Una vez me pincharon las 4 ruedas del coche. Me quebré. Me asusté. Dejé de insistir en mi testimonio. Isabel apretó los labios, se secó una lágrima. Soy abogada, debía luchar por la verdad. Pero me acobardé. Y por mi culpa encarcelaron a un hombre inocente. Por mi culpa el asesino camina en libertad. No es su culpa, dijo Ana firmemente. Usted intentó. La quebraron. Pero ahora tenemos una oportunidad de arreglarlo todo. ¿Qué oportunidad? Sonrió Isabel amargamente. Sergio desapareció. Él tenía las pruebas, grabaciones, todo. Y ahora no están. Sin él no podemos nada. ¿Le quedaron las fotografías? Preguntó Ana. ¿Las que tomó el día del accidente? Isabel asintió. Sí. Se las envié a Sergio al correo, pero dejé copias. En almacenamiento en la nube. Todavía están allí. Muéstremelas. Isabel tomó la laptop, abrió una carpeta. Ana se acercó. En la pantalla había 2 fotos. La primera, un todoterreno negro, fotografiado de lado. La matrícula bien visible, S847 OK. La segunda foto, el reflejo del conductor en el escaparate de la tienda. La imagen un poco borrosa, pero el rostro distinguible. Un hombre de unos 50 años, con cara cuadrada y corte de pelo corto. ¿Este es Vega? Preguntó Ana. Sí, asintió Isabel. Después encontré sus fotografías en internet, comparé. Es él. Estoy absolutamente segura. Ana miraba la pantalla y sentía como todo se contraía por dentro. Ahí está. El asesino de su nieta. En la fotografía, claro, reconocible. ¿Por qué estas imágenes no fueron prueba? ¿Por qué la investigación las ignoró? Sergio dijo que tenía más pruebas, dijo Ana. Grabaciones de negociaciones, extractos de bancos. ¿Dónde están? No sé, Isabel movió la cabeza. Guardaba todo consigo. En una memoria USB, decía. Pero dónde está ahora, no tengo idea. Se sentaron en silencio. El reloj en la pared hacía tic-tac. En algún lugar tras la ventana ladraba un perro. Ana pensaba. Sergio había desaparecido. Las pruebas con él. Pero quedaban las fotografías. Quedaban ellas con Isabel, 2 mujeres que conocen la verdad. ¿Es suficiente? No, no es suficiente. Se necesita más. Se necesita un plan. ¿Qué podemos hacer? Preguntó Isabel en voz baja. Incluso si vamos a la policía con estas fotos, dirán que las imágenes son viejas, que el caso está cerrado, que las pruebas son insuficientes. Entonces encontraremos nuevas pruebas, dijo Ana. Encontraremos a esa persona que negoció con Romero. Encontraremos testigos que vieron cómo modificaron el coche de Vega. No estamos solas. Sergio dijo que hay un periodista que se interesa por este caso. Carlos Navarro, asintió Isabel. Lo conozco. Escribe investigaciones sobre corrupción, mafias de microfinanzas. Me ofreció ayuda, pero rechacé entonces.
Tenía miedo. ¿Y ahora? Preguntó Ana, mirándola a los ojos. ¿Ahora tiene miedo? Isabel guardó silencio, luego lentamente movió la cabeza. No. Ahora estoy enojada. Mataron a su nieta, encarcelaron a un chico inocente, y a Sergio, que intentaba restablecer la justicia, lo obligaron a esconderse o peor. Basta de tener miedo. Es hora de actuar. Ana le extendió la mano. Isabel la estrechó. En los ojos de la chica brilló un fuego, ese mismo que una vez la hizo ir a la policía con el testimonio. El fuego de la justicia. Entonces llame a su periodista, dijo Ana. Necesitamos ayuda. Isabel sacó el teléfono, encontró el contacto de Carlos Navarro, presionó la llamada. Ana estaba sentada al lado, escuchando los tonos largos. Finalmente, una voz masculina respondió. ¿Isabel? ¿Eres tú? ¿Cuánto tiempo? Carlos, necesito tu ayuda, dijo Isabel brevemente. Es urgente. ¿Recuerdas el caso del accidente en la calle San Fernando? Del que te hablé hace un año. Pausa. Luego la voz se volvió más seria. Claro que recuerdo. Entonces dijiste que compraron la investigación. Que el verdadero culpable camina en libertad. Pero rechazaste la investigación, dijiste que tenías miedo. Dejé de tener miedo, Isabel respiró profundo. Aquí está conmigo la abuela de la niña fallecida. Y hay información de que el detective privado que investigaba este caso desapareció. Carlos, necesitamos reunirnos. Hoy. Ahora. Otra pausa. Ana oía como Carlos reflexionaba. Bien. En una hora en mi redacción. ¿Conoces la dirección? Estaré. Gracias. Isabel colgó, miró a Ana. Aceptó. Carlos trabaja en el periódico independiente El Heraldo Local. Una publicación pequeña, pero honesta. Publican investigaciones que otros temen imprimir. Si alguien puede ayudar, solo él. En 40 minutos estaban en un taxi, cruzando la ciudad. Ana miraba por la ventana, recordando las palabras de la nota, no confíe en nadie con uniforme. Entonces la policía es el enemigo. Entonces ir allí es inútil. Solo queda la opinión pública. La prensa. La publicidad. Si la verdad sale a la luz, si la gente se entera, entonces ni siquiera Vega podrá comprar su salida. La redacción de El Heraldo Local estaba en el tercer piso de un edificio viejo en el centro. Oficina pequeña, varias mesas con computadoras, paredes cubiertas de recortes de periódicos y fotografías. En una de las mesas estaba sentado un hombre de unos 35 años, delgado, con gafas, cabello oscuro despeinado. Se levantó cuando entraron, le extendió la mano a Isabel. Hola. Tiempo sin vernos. Carlos, esta es Ana Beltrán, presentó Isabel. La abuela de Elena, la niña que atropellaron. Carlos asintió a Ana, le estrechó la mano. Mis condolencias. Siéntense. Cuéntenme. Se sentaron en la mesa. Isabel empezó a contar sobre el encuentro de Ana con Sergio, sobre su desaparición, sobre la nota en el mercado. Luego sacó la laptop, mostró las fotografías. Carlos estudiaba atentamente las imágenes, acercaba la imagen, miraba fijamente el rostro del conductor. Este es Vega, dijo convencido. Lo conozco de vista. Escribí materiales sobre su empresa, allí hay esquemas oscuros con contratos estatales, sobornos. Pero no pude probar nada. Tiene protección de alto nivel. Gobernador, fiscalía, todo en el bolsillo. Sergio dijo que tenía grabaciones de negociaciones, dijo Ana. Reunió pruebas durante un año entero. Pero ahora desapareció, y las pruebas con él. Carlos movió la cabeza. Sergio Aldana. Oí de él. Ex investigador que echaron por investigar casos incómodos. Buen tipo, honesto. Si desapareció, es mala señal. Significa que o lo intimidaron tan fuerte que se fue a la clandestinidad profunda, o no terminó, pero todos entendieron lo que quería decir.
Ana se levantó de la silla. No. No admitiría la idea de que Sergio está muerto. Está vivo. Le metió la nota. Está en algún lugar cerca, escondido, pero vivo. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Isabel. Tenemos fotografías. Tenemos testimonio que di hace un año y que ignoraron. Tenemos la historia de Hugo Romero, el chico que está preso por nada. ¿Es suficiente para publicación? Carlos movió la cabeza. Las fotografías, bien, pero los abogados de Vega dirán que las imágenes no prueban el hecho de estar conduciendo el automóvil en el momento del accidente. Que pudo ser su todoterreno, pero al volante estaba otra persona. Tu testimonio de hace un año fue rechazado por la investigación, entonces su fuerza jurídica está en duda. La historia de Romero son indicios indirectos, nada más. Necesitamos algo de hierro. Documentos. Grabaciones. Testigos que cuenten sobre el trato entre Vega y Romero. Sergio habló del asistente de Vega, recordó Ana. La persona que directamente negoció con Romero. Iba a obtener su testimonio. ¿Saben el nombre?, preguntó Carlos. Ana movió la cabeza. Isabel también. Entonces hay que buscar. Carlos abrió un cuaderno, empezó a anotar. Primero, necesitamos encontrar a la madre de Hugo Romero. Averiguar con ella los detalles. ¿Quién vino a su hijo con la propuesta, cómo ocurrió? Segundo, necesitamos revisar todos los materiales del caso de nuevo. Lo solicité como representante de prensa, pero me rechazaron. Usted, Ana, como familiar de la fallecida, tiene derecho a revisión. Puede exigir copias de los protocolos. Lo intenté hace un año, dijo Ana. Solo me dieron la sentencia del tribunal. El resto dijeron que es confidencial. Intentemos de nuevo, insistió Carlos. Ahora el caso está cerrado, la sentencia entró en vigor. Formalmente, por ley, los familiares tienen acceso. Si rechazan, es motivo de queja. Y la queja es publicidad. Tercero, necesito hablar con gente que conoce a Vega. Sus ex empleados, competidores, alguien que pueda confirmar que ese día estaba al volante. Isabel escuchaba, asentía. Ana sentía cómo dentro se encendía la esperanza. Aquí está, el plan de acción. No quedarse de brazos cruzados, sino actuar. Iré donde la madre de Romero, dijo Ana. ¿Dónde vive? Averiguaré la dirección. Isabel abrió la laptop, empezó a buscar. Por los materiales del caso tengo anotados los datos en algún lugar. Aquí. Olga Romero, calle del Bosque, número 17, apartamento 5. Pero, Ana, ¿está segura? La mujer está gravemente enferma. El encuentro con usted puede ser un shock para ella. No quiero hacerle daño, dijo Ana. Pero necesito saber la verdad. Su hijo está preso por nada. Quizás ella misma quiere que la verdad salga a la luz. Entonces iré con usted, decidió Isabel. No puede ir sola. Por si acaso. Carlos se levantó, se acercó al armario, sacó una grabadora. Tomen. Si la mujer acepta hablar, graben todo. Cada palabra es importante. Y yo mientras tanto empezaré a investigar información sobre los asistentes de Vega. Tiene un chofer permanente, abogado personal, varias personas de confianza. Alguien de ellos conoce la verdad. Se despidieron, acordaron llamarse por la tarde. Ana e Isabel salieron de la redacción, pararon un taxi. La calle del Bosque estaba en el otro extremo de la ciudad, en un barrio viejo con edificios de 5 pisos de construcción khrushcheviana. La casa 17 era gris, lúgubre, con balcones torcidos. En el portal olía a humedad. Subieron al segundo piso, encontraron el apartamento número 5. Isabel tocó el timbre. Tras la puerta se oyeron pasos lentos, luego tos. La puerta se entreabrió. En el umbral había una mujer de mediana edad, se veía muy enferma. Rostro gris y demacrado, ojos hundidos, pañuelo en la cabeza. Se agarraba al marco,
Le costaba trabajo estar de pie. ¿Vienen a verme?, preguntó con voz débil. ¿Olga? Ana dio un paso adelante. Me llamo Ana Beltrán. Esta es Isabel Valdés. Necesitamos hablar con usted sobre su hijo, Hugo. La mujer se estremeció, se agarró el pecho. ¿Qué pasa con Hugo? ¿Pasó algo? No, con él todo está bien, dijo Isabel rápidamente. Solo queremos hablar. ¿Podemos entrar? Olga vaciló, luego asintió, retrocedió. Entraron al estrecho recibidor. El apartamento era pequeño, de 2 habitaciones, pobremente amueblado. Olía a medicamentos. En la mesa había frascos con pastillas, al lado expedientes médicos. Pasaron a la habitación, se sentaron. Olga se dejó caer en el sillón, se cubrió los hombros con una manta gastada. Las miraba con recelo. ¿Quiénes son? ¿De la policía? No, Ana se inclinó hacia adelante. Soy la abuela de la niña que atropelló el coche hace un año. Elena. El rostro de Olga se distorsionó de dolor. Perdóneme, susurró. Perdóneme, por favor. Sé que Hugo es culpable. Él mismo lo confesó. Sufre por esto toda su vida. Me escribe cartas de la colonia, llora, pide perdón. Yo también lloro cada día. Pero no puedo cambiar nada. Ana miraba a esta mujer torturada y sentía lástima. Pero la verdad es más importante. Olga, su hijo no estaba al volante ese día, dijo en voz baja pero firme. La mujer se estremeció, la miró fijamente. ¿Qué dice? Al volante estaba otra persona. Influyente, rico. Le pagó a su hijo dinero para que asumiera la culpa. 3 millones de euros. Para tratamiento para usted. Hugo aceptó, pensó que la salvaría. Olga se cubrió el rostro con las manos, empezó a temblar. Ana esperó. Isabel le puso la mano en el hombro a la mujer. ¿Es verdad? Finalmente susurró Olga entre los dedos. Sí, asintió Ana. Y queremos demostrarlo. Pero para eso necesitamos su ayuda. Cuéntenos cómo fue. ¿Quién vino a ver a Hugo? ¿Cómo recibió el dinero? Olga lentamente bajó las manos. Su rostro estaba mojado de lágrimas. Fue hace poco más de un año. Yo ya estaba enferma. Los médicos dijeron, cáncer, 4ª etapa. El tratamiento en el hospital no ayudaba. Se necesitaban medicamentos caros, viaje a Madrid, operación. 2,5 millones mínimo. No teníamos ese dinero. Hugo trabajaba de cargador, ganaba 30,000 al mes. Empezó a pedir créditos. Primero en el banco, luego en compañías microfinancieras. Los intereses eran enormes. La deuda crecía. Lo buscaban cobradores, alguaciles, policía. Estaba desesperado. Empezó a toser, Isabel le sirvió agua. Olga bebió, continuó. Y entonces un día, hace un año, vinieron 2 hombres a verlo. Directamente aquí, al apartamento. Dijeron que representaban a cierta persona influyente, Hugo no dijo de qué hablaron. Pero pensé que ofrecían algún trabajo. ¿Esos 2 hombres, los vio? Preguntó Isabel. ¿Puede describirlos? Olga asintió. Uno era alto, de unos 40 años, complexión atlética. Cabello claro, corte corto. Hablaba poco. El segundo mayor, de unos 50, algo gordo, con gafas y traje. Él dirigía la conversación. Se llamaba Víctor. No dijo apellido. Isabel sacó el teléfono, empezó a buscar fotografías. En un minuto le mostró a Olga una imagen. ¿Es él? Olga miró fijamente, asintió. Sí, este es el segundo hombre. Víctor. Isabel giró el teléfono hacia Ana. En la pantalla había una fotografía del sitio web corporativo de la empresa de construcción de Vega. Subtítulo, Víctor Torregrosa, director financiero. Lo encontramos, susurró Isabel. Ana sintió una descarga de adrenalina. Ahí está. El nombre. El rostro.
La persona que organizó el trato. Cuéntenos más, pidió. ¿Qué pasó después? Hugo aceptó algún trabajo, continuó Olga, secándose las lágrimas. Le llamaron por teléfono, dijeron, prepárate. Y por la noche le trajeron un coche, un todoterreno negro. Mi hijo dijo que era su coche, en el que trabajaría. Luego me enteré del accidente. Luego vino la policía, lo arrestaron. Confesó de inmediato. ¿Y el dinero? El dinero se transfirió 2 días después del arresto. A mi cuenta. 3 millones exactos. ¿Por qué trabajo? No lo sé. Su voz tembló. Lo gasté en tratamiento. Operación en Madrid, medicamentos, rehabilitación. Pero la enfermedad fue más fuerte. Los médicos dijeron hace un mes, se acabó. El dinero se acabó. El tratamiento no ayudó. Y mi niño está en prisión. 7 años. Sacrificó su vida por mí, y yo de todos modos me estoy muriendo. Rompió en llanto. Ana se levantó, se acercó, la abrazó. Esta mujer también es víctima. Como su hijo. Como Elena. Todos ellos, víctimas de una sola persona que decidió que el dinero y el poder le permiten todo. Olga, dijo Ana en voz baja. Queremos ayudar a su hijo. Demostrar que es inocente. Devolverle la libertad. Pero para eso necesitamos que usted dé testimonio. Cuente todo lo que sabe. Oficialmente. Olga levantó hacia ella los ojos rojos. ¿De verdad cree que es posible? ¿Qué se puede vencer a gente así? Lo creo, dijo Ana firmemente. Y no me detendré hasta conseguir justicia. Para mi nieta. Para su hijo. Para todos nosotros. Olga guardó silencio, luego lentamente asintió. Bien. Daré testimonio. Contaré todo lo que sé. Que Hugo salga en libertad. Que al menos él sea feliz cuando yo no esté. Isabel sacó la grabadora, encendió la grabación. La siguiente hora Olga contó todo detalladamente, fechas, nombres, detalles de conversaciones. Cómo vinieron la gente de Vega. Cómo daban a Hugo algunas instrucciones. Cómo transfirieron el dinero, desde qué cuenta. Cuando terminó la grabación, Ana e Isabel salieron del apartamento. En el alma pesaba, pero en las manos había un arma, testimonio de la madre del conductor falso. Esto lo cambiaba todo. Ahora tenemos el nombre, dijo Isabel mientras bajaban por la escalera. Víctor Torregrosa. Director financiero de la empresa de Vega. La persona que organizó todo. Necesitamos pasarle esto a Carlos. Que investigue más. Ana asintió. Salieron a la calle. Anochecía. Las farolas se encendían una tras otra. En algún lugar a lo lejos se oyó el aullido de una sirena. Ana se dio la vuelta, miró la casa donde quedó la mujer moribunda. ¿Cuántas vidas destruyó Vega? ¿Cuántas más destruirá si no lo detienen? Pero ahora conocían la verdad. Ahora tenían pruebas. Y no retrocederían. Esa misma tarde se reunieron de nuevo con Carlos en la redacción. El periodista escuchó la grabación del testimonio de Olga. Cuando la grabadora quedó en silencio, exhaló. Esto es fuerte, dijo. Muy fuerte. Testimonio directo de la madre de Romero sobre cómo vinieron la gente de Vega a su hijo con la propuesta. El nombre de Torregrosa es el eslabón clave. Víctor Torregrosa trabaja como director financiero en la empresa Vega Construcción ya desde hace 12 años. La mano derecha del oligarca. Resuelve todos los asuntos sucios. Si hay que sobornar a alguien, intimidar, eliminar, es a través de él. Entonces lo sabe todo. Isabel se inclinó hacia adelante. ¿Puede confirmar que Vega estaba al volante? Que el trato con Romero lo organizó él por orden del jefe. Puede, pero no lo hará, movió la cabeza Carlos. Gente así no traiciona a los suyos. Más que probablemente tiene inmunidad de persecución por su silencio. O simplemente miedo. Vega no perdona traiciones.
Recuerdo un caso hace 3 años, uno de los contratistas decidió testificar contra la empresa en un caso de fraudes con contratos estatales. Una semana después lo golpearon tan fuerte que pasó medio año en el hospital. El caso se desmoronó, el testigo retiró su declaración. Ana escuchaba y con pesar comprendía cuán impotentes son las personas simples ante los poderosos del mundo. El sistema está podrido. Todos tienen miedo. Todos callan. Y Vega continúa viviendo tranquilamente, construyendo su imperio sobre huesos. Sergio dijo que tenía grabaciones de negociaciones, recordó ella. Grabaciones de audio donde se discute el trato con Romero. ¿Dónde pueden estar? Si es inteligente, y lo es, las guardaba en una memoria USB, respondió Carlos. No en la computadora, no en la nube, es demasiado fácil hackear. Un dispositivo físico que se puede esconder. La pregunta es, ¿dónde? ¿Tiene oficina? ¿Apartamento? Preguntó Isabel. Tenía oficina, pero después del despido de la policía trabajaba desde casa. Carlos abrió la laptop, empezó a buscar información. La dirección. Aquí está. Calle Lorca, número 42, apartamento 18. Alquilaba un apartamento de una habitación. Pero no se puede entrar así como así. Si Sergio desapareció, su apartamento seguramente está bajo vigilancia. Entonces hay que entrar discretamente. Ana hablaba con calma, pero con determinación. Encontrar la memoria USB. Es nuestra única oportunidad de obtener pruebas de hierro. Carlos la miró con sorpresa. Ana, ¿entiende lo que propone? Es allanamiento. Entrada ilegal. Si las atrapan, ya no me pueden asustar con nada, interrumpió Ana. Perdí a mi nieta. Viví un año en el infierno. Si hay una oportunidad de encontrar la verdad, haré cualquier cosa. Isabel le tomó la mano. Voy con usted. Carlos guardó silencio, las miraba. Luego lentamente asintió. Bien. Pero hagamos todo inteligentemente. Mañana por el día iré allá, veré la situación. Si realmente vigilan, habrá que distraer la atención. Y ustedes intentarán entrar. No creo que tengan experiencia en abrir cerraduras. Ana negó con la cabeza. Isabel también. Por eso encontraré a alguien. Carlos sacó el teléfono. Tengo un conocido, cerrajero. Ayudará por una suma razonable. Acordaron reunirse al día siguiente a las 2 del mediodía cerca de la casa en la calle Lorca. Ana e Isabel salieron de la redacción. En la calle había oscurecido. Las farolas proyectaban largas sombras. En algún lugar a lo lejos aullaba la sirena de una ambulancia. ¿Está segura de esto? Preguntó Isabel en voz baja mientras caminaban hacia la parada. Estamos cometiendo un delito. Delito es matar a un niño y comprar la salida con dinero, respondió Ana con dureza. Delito es encarcelar a un hombre inocente. Y nosotras buscamos justicia. Y si para eso hay que violar la ley, estoy lista. Isabel no respondió nada. Tomaron el autobús, se fueron cada una a su casa. Ana toda la noche no durmió. Yacía en la oscuridad, pensaba en el día siguiente. ¿Y si la memoria USB no está allí? ¿Y si las atrapan? ¿Y si Sergio realmente está muerto y las pruebas destruidas? No. No pensaría en lo malo. Encontrarán la memoria USB. Demostrarán la culpa de Vega. Devolverán a Hugo la libertad. Conseguirán justicia para Elena. Ahora Ana no está sola, tiene cómplices. Por la mañana Ana se vistió con ropa oscura. Se sentía ridícula, una mujer de 70 años preparándose para un allanamiento. Pero era tarde para retroceder. A las 2 del mediodía se reunió con Isabel y Carlos cerca de la casa número 42 en la calle Lorca. Era un viejo edificio de 5 pisos. Al lado estaba un hombre de unos 50 años con chaqueta de trabajo, con un bolso gastado al hombro. Carlos lo presentó. Este es Valentín. Ayudará con la cerradura. Valentín asintió, sin preguntar nada.
Aparentemente estaba acostumbrado a no meterse en asuntos ajenos. Entraron al portal. La escalera estaba sucia, paredes con grafitis. Subieron al tercer piso, encontraron el apartamento 18. Puerta normal, metálica, con 2 cerraduras. Carlos miró alrededor. Me quedaré en el rellano, vigilando. Si viene alguien, les avisaré. Valentín, ¿eres rápido? 5 minutos, respondió este, sacando ganzúas. Ana e Isabel estaban al lado, escuchando cómo Valentín manipulaba las cerraduras. Pasó 1 minuto, 2, 3. Finalmente chasqueó la primera cerradura. Luego la segunda. Valentín empujó la puerta, se abrió. Listo. El dinero después. Bajó rápidamente, desapareció. Carlos asintió a Ana e Isabel. Entren. Rápido. Busquen la memoria USB. Tienen 10 minutos máximo. Entraron al apartamento, cerraron la puerta. Dentro había penumbra, cortinas gruesas cerradas. Ana encendió la luz. Apartamento de una habitación, amueblamiento modesto. Sofá, mesa, armario, estante con libros. En la mesa una computadora, al lado una pila de papeles. Yo, la mesa y la computadora, usted, el armario y los estantes, comandó Isabel. Empezaron a buscar. Ana abría cajones del armario, revisaba cosas. Camisas, pantalones, calcetines. Nada. Isabel revolvía la mesa, revisaba cada cajón. Documentos, recibos, libretas viejas. La memoria USB en ningún lugar. Los minutos corrían. Ana miró el reloj, ya habían pasado 7 minutos. El pánico empezó a acercarse. ¿Dónde está esa maldita memoria USB? Aquí no hay nada. Isabel cerró el último cajón de la mesa. ¿Quizás se la llevó consigo? ¿O la escondió en otro lugar? Ana miró alrededor. ¿Dónde escondería yo una cosa importante si me vigilaran? Se acercó al estante, empezó a revisar libros. Abría, hojeaba. Nada. Luego la mirada cayó en el estante inferior, allí había carpetas viejas con documentos. Ana se agachó, sacó una. Dentro, recortes de periódicos, impresiones de artículos. Todo sobre Vega, su empresa, escándalos de corrupción. Sacó la siguiente carpeta. Y entonces, entre 2 hojas de papel, vio una pequeña bolsa de plástico pegada con cinta adhesiva. Y dentro, una memoria USB negra. Isabel. Llamó en susurro. La encontré. Isabel corrió. Ana sacó la memoria USB, la metió en el bolsillo. En ese momento desde afuera se oyó la voz de Carlos. Salgan. Rápido. Viene alguien. Salieron corriendo del apartamento, Carlos cerró la puerta. Las cerraduras no están cerradas, pero no hay tiempo. Se lanzaron escalera abajo. En el segundo piso le salió al encuentro un hombre con chaqueta de cuero, cabeza rapada. Las miró atentamente, frunció el ceño. Ana bajó la cabeza, pasó de largo. Isabel y Carlos detrás. Salieron corriendo del portal, caminaron rápidamente por la calle, intentando no correr. Detrás se oyó el golpe de la puerta del portal. Ana se dio la vuelta, ese mismo hombre salió, las miraba, hablaba por teléfono. Nos descubrieron, susurró Isabel. No importa, Carlos las dirigía hacia la esquina de la casa. Lo principal, tenemos la memoria USB. Rápido al coche. Subieron al viejo Lada de Carlos, él arrancó el motor, arrancó bruscamente. Ana miraba por el vidrio trasero. El hombre con chaqueta de cuero estaba en la acera, todavía hablaba por teléfono. Luego se le acercó un todoterreno negro. De él salieron 2 más. Los hombres hablaban de algo, señalaban en la dirección donde se fue el coche de Carlos. Nos seguirán, dijo Ana. Nos desharemos de ellos, respondió Carlos confiado, girando en una calle lateral. Conozco este barrio como la palma de mi mano.
Serpenteó por patios, salió a callejuelas pequeñas, varias veces cambió de dirección. 20 minutos después estaban en el otro extremo de la ciudad, cerca de la redacción. Carlos estacionó, revisó la calle. Nadie sospechoso. Parece que nos libramos. Rápido adentro. Subieron a la oficina. Carlos insertó la memoria USB en la computadora. En la pantalla aparecieron varias carpetas. Abrió la primera, grabaciones de audio. Decenas de archivos con fechas. Carlos puso uno al azar. De los altavoces se oyeron voces. Una voz masculina, tranquila, profesional. Entonces así. El chico aceptó. 3 millones, como acordamos. Mitad de inmediato, mitad después de la sentencia. Segunda voz, más áspera. ¿Y si se quiebra? Si bajo presión habla, no hablará. Su madre se está muriendo. No tiene nada que perder. Lo principal, preparar todo competentemente. El coche, los protocolos, los testigos. Todo debe verse limpio. ¿El jefe está al tanto? El jefe aprobó todo. Es su decisión. No quiere problemas con la ley. Y el chico entiende que 3 millones no están tirados en la calle. La grabación se cortó. Carlos miró a Ana e Isabel. Son ellos. La gente de Vega discutiendo el trato con Romero. Abrió otros archivos. Grabaciones de conversaciones telefónicas, reuniones. En una se oía claramente la voz que se presentaba como Víctor, ese mismo Torregrosa, el director financiero. Daba instrucciones sobre cómo organizar la suplantación, a quién pagar, a quién intimidar. En otra carpeta había documentos. Extractos bancarios mostrando la transferencia de 3 millones de euros a la cuenta de Olga Romero. Fecha de transferencia, 2 días después del arresto de Hugo. Remitente, una empresa offshore vinculada al negocio de Vega. Esto es, susurró Isabel. Pruebas de hierro. Grabaciones de negociaciones, documentos financieros, todo. Carlos copiaba los archivos a su computadora, hacía copias de respaldo en la nube. Ahora hay que actuar rápido, dijo. Ellos saben que la memoria USB está con nosotros. Intentarán impedirlo. Necesito 2 días para preparar la publicación. Material grande, con todas las pruebas. Enviaré copias a varios medios, a defensores de derechos, al comité de investigación directamente en Madrid, evitando a los locales. Cuando salga el material, no habrá vuelta atrás. A Vega tendrán que arrestarlo. ¿Y qué pasa con nosotras? Preguntó Ana. Nos buscarán. Necesitan irse, dijo Carlos seriamente. Por un par de días. ¿Tienen conocidos fuera de la ciudad? ¿Una casa de campo? Ana asintió. Con mi difunto esposo teníamos una casa de campo a 30 kilómetros de la ciudad. No he ido allá hace mucho, es una casita pequeña, pero para vivir hay todo lo necesario. Vayan allá. Hoy mismo. Lleven todo lo necesario. Yo las llevaré. Quédense allí 2 días, hasta que salga el artículo. Después todo cambiará. Isabel miró a Ana. ¿Está de acuerdo? Ana pensó. Sergio escribió en la nota, necesita irse urgentemente. Entonces no escuchó. Pero ahora la situación es otra. Tienen la memoria USB. La gente de Vega sabe que la tomaron. El peligro es real. Bien, asintió. Vamos a la casa de campo. 1 hora después recogieron cosas, subieron al coche de Carlos y salieron de la ciudad. El camino iba a través del bosque, pasando campos. Ana miraba por la ventana y pensaba en Sergio. ¿Dónde está ahora? ¿Sabe que encontraron su memoria USB? Aguanta, Sergio, se dirigía mentalmente a él. Llevaremos el caso hasta el final. Lo prometo. La casa de campo resultó ser una casita de madera pequeña en el borde del pueblo. Carlos ayudó a llevar las cosas, revisó que todo estuviera en orden. Hay leña, la estufa funciona, hay agua en el pozo, el baño está afuera. Quédense tranquilas, dijo al despedirse.
No llamen a nadie excepto a mí. En 2 días vendré por ustedes. Todo estará bien. Se fue. Ana e Isabel se quedaron solas en la vieja casa. Encendieron la estufa, prepararon té. Se sentaron junto al fuego, calladas. Tras la ventana oscurecía. El bosque susurraba, en algún lugar ululaba un búho. ¿Cree que resultará? Preguntó Isabel en voz baja. Resultará, respondió Ana firmemente. Hemos llegado demasiado lejos para retroceder. Vega responderá por todo. Hugo saldrá en libertad. La justicia triunfará. Isabel asintió. Se sentaron, mirando el fuego en la estufa. 2 mujeres unidas por una sola tragedia, un solo objetivo. Pero por ahora estaban a salvo. Por ahora tenían esperanza. Y eso era suficiente. Los 2 días en la casa de campo se arrastraban dolorosamente lentos. Ana e Isabel casi no salían de la casa, temiendo atraer atención. Encendían la estufa, preparaban comida simple, esperaban la llamada de Carlos. El teléfono callaba. Ana se ponía nerviosa, caminaba por la habitación, miraba por la ventana hacia el camino vacío. Al tercer día por la mañana finalmente llamó Carlos. Listo, dijo brevemente. El artículo sale hoy al mediodía. Envié copias de los materiales a 5 publicaciones independientes, 3 organizaciones de derechos humanos y directamente al aparato central del Comité de Investigación en Madrid. Evito la fiscalía local, están comprados. Voy por ustedes en 1 hora. Ana colgó, exhaló. Comenzó. Hoy toda la verdad saldrá a la luz. Carlos llegó exactamente en 1 hora. Subieron al coche, regresaron a la ciudad. Por el camino el periodista contaba. El material resultó voluminoso. 20 páginas de texto, más grabaciones de audio, fotografías, documentos. Todo dispuesto sistemáticamente, cómo Vega atropelló a la niña, cómo organizó la suplantación de Romero, cómo compró la investigación. Está el testimonio de la madre de Hugo, está tu testimonio de testigo, Isabel, están las grabaciones de la memoria USB de Sergio. Un caso de cemento armado. ¿Y qué hay del mismo Sergio? Preguntó Ana. ¿Averiguaste algo? Carlos guardó silencio, luego suspiró pesadamente. Averigüé. Malas noticias. Lo encontraron anteayer por la tarde. En el bosque, a 50 kilómetros de la ciudad. Muerto. La versión oficial, accidente, se cayó, golpeó la cabeza contra una piedra. Pero me comuniqué con un patólogo conocido. Me dijo extraoficialmente, señales de violencia. Múltiples golpes con objeto contundente. Es asesinato, disfrazado de accidente. Ana cerró los ojos. Entonces Sergio murió. Dio su vida por la verdad. El hombre que intentaba restablecer la justicia fue asesinado por aquellos a quienes intentaba desenmascarar. ¿Esto estará en el artículo? Preguntó Isabel con voz apagada. Sí. Escribí que el detective privado Sergio Aldana, que investigaba el caso, fue encontrado muerto en circunstancias sospechosas. Que su muerte requiere investigación separada. Esto añade peso al material. Muestra a que está dispuesta la gente de Vega para ocultar la verdad. Entraron a la ciudad. Las calles eran normales, la gente se apresuraba por sus asuntos. Nadie sabía que en 1 hora todo cambiaría. Que hoy sería el día cuando la verdad saliera a la luz. En la redacción Carlos abrió la laptop, mostró el artículo listo. Titular en letras grandes, 3 millones por el silencio, como un oligarca compró la justicia. Abajo, fotografía de Vega, al lado foto de Elena, foto de Hugo Romero tras las rejas. A las 12:00 se publica simultáneamente en 5 publicaciones, dijo Carlos. Además lo subiré a redes sociales, lo enviaré por todos los chats de periodistas. En 1 hora toda la ciudad lo sabrá. En 3 horas, todo el país. El reloj marcaba las 12:05. Ana estaba sentada, nerviosa. El corazón martilleaba.
Isabel al lado callaba, pálida, tensa. Carlos miraba la pantalla. 12:00. Carlos presionó el botón. El artículo fue a publicación. Ya está, exhaló. No hay vuelta atrás. Pasaron 10 minutos. Sonó el teléfono de Carlos. Tomó la llamada. Sí. Sí, es mi artículo. Todas las pruebas están, verifiquen. No, no es calumnia, son hechos. Bien, espero. Colgó, las miró. Era el editor de una gran publicación federal. Van a reimprimir el material. Piden enviar todos los originales para verificación. Esto es buena señal. Significa que el tema avanzó. El teléfono sonó de nuevo. Luego otra vez. Las llamadas no cesaban. Periodistas, blogueros, defensores de derechos, todos querían detalles, pedían comentarios, exigían acceso a los materiales. Una hora después la noticia estaba en todos lados. En todos los grupos públicos de la ciudad, en grupos de noticias regionales, en canales federales de Telegram. La gente compartía el artículo, comentaba, se indignaba. A las 2 de la tarde llamaron del comité de investigación. El representante oficial comunicó que por los materiales de la publicación se tomó la decisión de verificación. El caso Romero será revisado. Respecto a Damián Vega se inicia causa penal por el artículo homicidio imprudente y soborno de testigos. Ana escuchaba y no lo creía. ¿De verdad resultó? ¿De verdad la verdad venció? A las 4 de la tarde mostraron un reportaje en las noticias. El corresponsal estaba frente al edificio del comité de investigación, contaba sobre el caso escandaloso. Detrás de él mostraban fotografías de Vega, a quien llevaban empleados de las fuerzas del orden. Al oligarca lo detuvieron directamente en su oficina. Junto con él arrestaron a Víctor Torregrosa, el director financiero. Los allanamientos se llevan a cabo en varios lugares simultáneamente, decía el corresponsal. Según datos preliminares, la investigación dispone de grabaciones de audio, documentos y testimonios de testigos que confirman la implicación de Vega en el accidente mortal y la subsecuente falsificación del caso. Ana miraba la pantalla y lloraba. En silencio, sin sonido. Un año esperó este momento. Un año cargó en sí el dolor y la furia. Y aquí está, la justicia comienza a realizarse. Isabel la abrazó por los hombros. Lo hicimos, susurró la chica. Conseguimos la verdad. Esa misma tarde a Carlos llamaron de la colonia donde se encontraba Hugo Romero. Le informaron que al prisionero lo trasladarán a Madrid para revisión del caso. Un mes después se realizó la audiencia judicial. Ana, Isabel y Carlos llegaron a la sala del tribunal. Había muchos periodistas, cámaras, gente. Trajeron a Hugo Romero. Un chico joven, delgado, pálido, con ropa de prisión. Las vio, se detuvo. Ana se encontró con su mirada. En sus ojos había gratitud, esperanza, lágrimas. La jueza anunció la decisión, Hugo Romero es reconocido inocente, la sentencia es anulada, es liberado inmediatamente de custodia. La sala estalló en aplausos. Hugo salió de la sala del tribunal como hombre libre. Lo recibían periodistas, abogados, defensores de derechos humanos. Se abría paso entre la multitud hasta que vio a Ana. Se le acercó, se detuvo. Estaban uno frente al otro, la anciana mujer que perdió a su nieta y el joven que ella salvó de la prisión. Gracias, dijo con voz ronca. Gracias por creer. Por no rendirse. Ana le tomó la mano. Perdona que tardara tanto. Ve con tu madre. Pasa los últimos días con ella. Que sepa que su niño está libre. Hugo asintió, sin poder hablar por las lágrimas. Se dio la vuelta y caminó entre la multitud hacia la salida. El juicio contra Vega comenzó 2 semanas después. El proceso fue abierto, transmitido por televisión. Ana dio testimonio, contó sobre su nieta, sobre cómo durante un año buscó la verdad. Isabel contó cómo la intimidaron, obligaron a callar, cómo destruyeron su testimonio de testigo. La madre de Hugo,
Olga, dio testimonio por videoconferencia, estaba demasiado débil para venir. Vega lo negaba todo. Sus abogados intentaban desacreditar las pruebas, decían que las grabaciones estaban falsificadas, que los testigos no eran confiables. Pero las pericias confirmaron la autenticidad de los archivos de audio. Torregrosa, el director financiero, bajo presión de las evidencias dio testimonio de confesión. Contó todo, como por orden de Vega organizaba el trato con Romero. Anunciaron la sentencia. Damián Vega fue declarado culpable de cometer homicidio imprudente, soborno de testigos, falsificación de pruebas y organización del crimen. Sentencia: 12 años de régimen estricto, confiscación de bienes. Víctor Torregrosa recibió 10 años. A varios empleados más de la policía implicados en la falsificación del caso, los despidieron e iniciaron causas penales contra ellos. Ana estaba sentada en la sala del tribunal y escuchaba la sentencia. 12 años. No es suficiente para devolver a Elena. Pero es justicia. Significa que el asesino respondió. Que el sistema falló, pero al final la verdad venció. Después del juicio Ana fue al cementerio. Estaba junto a la tumba de su nieta, sosteniendo en las manos un ramo de rosas blancas. Lo hicimos, pequeña, decía Ana en voz baja. Encontramos la verdad. Tu asesino fue a prisión. El hombre inocente salió en libertad. Sergio, que nos ayudó, será enterrado con honores. Su nombre no será olvidado. Y tu nombre tampoco. Ayudaste a muchos, Elenita. Tu muerte no fue en vano. Ana estuvo un poco más, luego se dio la vuelta y caminó hacia la salida. En las puertas del cementerio la esperaban Isabel y Carlos. ¿Cómo está?, preguntó Isabel. Bien, Ana sonrió débilmente. Por primera vez en mucho tiempo, bien. Caminaron juntos por la calle. La ciudad vivía su vida normal. La gente se apresuraba por sus asuntos, los coches circulaban, en algún lugar sonaba música. Pero algo había cambiado. La justicia triunfó. La verdad venció. Una semana después Hugo Romero vino a la casa de Ana. Trajo flores, estaba en el umbral, sin atreverse a entrar. Quería agradecer, dijo. ¿Por lo que hizo? Por salvarme. Mamá murió hace 3 días. Pero murió feliz, sabiendo que estoy libre. Esto es gracias a usted. Ana le tomó la mano, lo invitó a pasar. Se sentaron en la cocina, tomaron té, hablaron. Hugo contaba sobre sus planes, quiere encontrar trabajo, comenzar una nueva vida. Sergio Aldana dio su vida por la verdad, dijo Hugo. Quiero que su hazaña no sea olvidada. Quiero poner un monumento en su tumba. Ana asintió. Es correcto. La memoria de Sergio debe vivir. Cuando Hugo se fue, Ana se quedó sola. Se sentó junto a la ventana, miraba la ciudad vespertino. La vida continúa. El dolor no fue a ningún lado, Elena no volverá. Pero la justicia triunfó. Y esto ahora era lo más importante para Ana.